Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual hablaremos de un tema muy interesante, un tema del cual siempre he querido hablar, pero hoy se llegó el día para hacerlo y hablar sobre este gran templo, el gran templo de Salomón y cómo está conectado y relacionado con la filosofía ocultista y las sociedades secretas. A su vez, cómo en su arquitectura oculta el verdadero secreto del universo y la divinidad, pero deberíamos comenzar con su historia. Y es que el templo de Salomón fue construido en Jerusalén en el siglo X a.C. por el rey Salomón, el hijo del rey David. Según la historia bíblica, Dios le dio a David la tarea de construir un templo que simbolizara la conexión de Dios con el hombre. Supuestamente el mismísimo Dios habitaba este templo en el llamado lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Este templo fue un proyecto enorme y muy costoso. Los materiales fueron importados de diferentes países y lugares muy distantes. El templo fue destruido por los babilónicos en el año 586 a.C. y la mayoría de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después fue reconstruido, pero los romanos lo volvieron a destruir en el año 70 después de Cristo, y desde entonces los judíos esperan su reconstrucción, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de su lugar más sagrado. Esperan que llegue su Mesías. Pero todo esto podría ser un poco más diferente y mucho más trascendental para la vida humana, ya que cuando llegó Jesús y pasó por la tierra explicando todos sus conocimientos, él se refería a esta profecía mesiánica, la reconstrucción del templo, pero de una manera mucho más metafórica y simbólica. Se refería a su cuerpo como el templo del Espíritu Santo y que al morir y luego resucitar construiría el templo en 3 días. Esto fue rechazado por los judíos, dada su conciencia tan materialista para la época, y no entendían el verdadero sentido de las palabras de Jesús ni la simbología de su propio templo. A su vez, la creación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano sentó las bases para una doctrina totalmente malinterpretada y manipulada. Entonces, ¿a qué se refería Jesús realmente cuando pronunció estas palabras? Y es que cuando leemos algunos textos alquímicos, ocultistas y esotéricos, como por ejemplo el Zohar, la Clavis Magna o libros más modernos como las enseñanzas secretas de todas las edades, o el libro de la ley de Aleister Crowley, se habla del templo de Salomón como símbolo de la estructura del universo y de la psique humana, logrando la transmutación espiritual y la transformación de la conciencia en algo superior. Y es que si vemos la estructura arquitectónica del templo de Salomón, es un modelo del cuerpo humano, donde, para entrar al lugar santo, que sería la representación de la psique humana, tendrías que ir dejando atrás el ego e ir trascendiendo hasta llegar a la conciencia, hasta llegar a la gnosis, al verdadero conocimiento, muy similar a la tradición hindú de los 7 chakras. Y esto nos hace recordar que todas las religiones dicen que el cuerpo es un templo, que tienes que cuidarlo, que el cuerpo es sagrado. Este templo es la viva imagen del cuerpo humano. Cada lugar en este templo está pensado para el viaje espiritual del individuo, empezando por el altar de sacrificio donde la humanidad era obligada, o no obligada, sino que tenían que realizar sacrificios de animales para poder entrar en este templo. Estos sacrificios normalmente eran de animales como carneros o machos cabríos, representando la dualidad y el ego, la materia, lo terrenal. Cuando ya has sacrificado tu ego, puedes entrar y dejas atrás la dualidad, representada por las 2 columnas, Hashim y Boaz, donde se representan las emociones, la vida y el plano espiritual. Aquí entras en el plano astral y dejas atrás todo lo terrenal. Como pueden ver, todo este templo es una representación del verdadero templo, que es nuestro cuerpo y nuestra mente, los cuales deben estar limpios y purificados para poder trascender de manera espiritual. Y esto lo representa muy bien este templo de Salomón con su fuente de agua, una fuente de agua gigante donde las personas tenían que limpiarse antes de entrar. Y bueno, al entrar al templo se veía iluminación, se veía luz, la luz de 7 candelabros donde se reunían la mayoría de los sacerdotes. Este lugar era el lugar para compartir, el lugar donde se pasaba la mayor parte del tiempo. Acá se enseñaban el conocimiento sobre Dios y la conexión con este. Todo esto simboliza la iluminación del corazón mediante el amor y la compasión por el otro.
la comunión con los demás. Aquí es donde debes estar la mayor parte del tiempo, en el corazón, donde está el equilibrio entre lo superior y lo inferior, entre lo divino y lo profano. A su vez, en este lugar era donde se enseñaba el conocimiento, donde se predicaba la palabra de Dios, y esto está muy relacionado con la palabra, con la garganta en el cuerpo humano. Y es que recordemos lo que Jesús decía, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca lo que realmente contamina al hombre. Esto está muy relacionado con este templo, porque si no tienes una garganta, si no tienes una voz, si lo que sale de tu boca es negativo y no está purificado, esto es lo que va a contaminar el mundo y evitará que llegues a conocer el verdadero conocimiento que está mucho más arriba, que está en tu conciencia, que está en tu mente, por así decirlo. Entonces vemos que es un lugar, un templo, en el cual está representada cada una de las partes del cuerpo humano y cada uno de los lugares más importantes que debemos sanar, que debemos limpiar para poder trascender a la gnosis y encontrar el verdadero conocimiento. Todo este conocimiento nos permitiría llegar al lugar santísimo donde se ubicaría el Arca de la Alianza, representando la conciencia humana y el verdadero conocimiento, como lo dijimos anteriormente. Acá sería un lugar donde te conocerás a ti mismo y conocerás la conexión con el infinito. Precisamente los judíos guardaban en el arca objetos muy sagrados como sus más valiosos conocimientos, y guardando también objetos demasiado sagrados como espadas, armas, las tablas de la ley. Entonces podemos ver que este lugar era realmente sagrado y que ninguna persona o solamente una persona podía entrar acá una vez al año. Quiere decir que no debemos permanecer en este lugar mucho tiempo porque lo podemos profanar. Entonces, como podemos ver, es una representación muy fiel al cuerpo y a lo que debemos encontrar, a los secretos del universo. Todo este conocimiento ha sido ocultado por sociedades secretas y por la iglesia, quienes han evitado que el verdadero propósito del ser humano sea encontrado. Por ejemplo, en Europa existen muchos templos y muchas iglesias católicas donde toda esta estructura del cuerpo humano también se ocultaba y se ponían símbolos, pero estos símbolos solamente los podían conocer los verdaderos iniciados en estas artes esotéricas. Recordemos la frase que dice que el conocimiento es poder, y es verdad, porque los que realmente tienen ese conocimiento son los que realmente tienen el poder, los que controlan el mundo. Por eso han creado todos estos rituales para poder controlar a las personas de una manera muy materialista y evitar que se den cuenta que la verdadera santidad o el verdadero templo está en su mente, está en su interior. Por eso vemos personas que son muy apegadas a los símbolos como la cruz, como el Arca de la Alianza, como el Santo Grial. Todos estos símbolos y todos estos artefactos tienen un carácter mental, un carácter simbólico en el cual nosotros ponemos nuestra fe. Es que si nosotros realizamos esto, no nos damos cuenta que lo más sagrado está en nuestro interior. Por eso, mi recomendación o lo que debemos hacer es mirar más en nosotros mismos, aprender de todas estas enseñanzas esotéricas y místicas para poder entender realmente lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en nuestra mente y cómo podemos mejorarlo. Que somos un templo y que debemos comportarnos como tal, expresando la energía del universo de nuestra forma autoconsciente. Y este fue el video que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado, y si les gustó, pues denle like y suscribirse, no les cuesta nada. Me ayuda mucho continuar con este proyecto y hace que ustedes puedan seguir viendo los próximos videos y que YouTube se los siga recomendando. Muchas gracias por estar acá nuevamente y hasta un próximo video.